Bienvenidos a este tiempo devocional, bienvenidos a este devocional que hemos titulado el día de hoy, Ternura de Pastor. Vamos a ir a través de este breve recorrido a través del Salmo número 78, partiendo del versículo número 56 hasta el versículo número 72, brindándote precisamente por lo menos 3 enseñanzas prácticas aplicables a nuestra vida. En este breve recorrido, pues vamos a aprender un poquito acerca de cómo aún en medio de nuestra rebelión, aún en medio de nuestra vulnerabilidad, aún en medio de cuando le fallamos a Dios, todavía tenemos un pastor que nos muestra su amor, que nos muestra su misericordia, que nos muestra esa hermosa ternura y que nos ayuda para poder reconsiderar nuestra vida y regresar nuevamente a sus brazos de amor. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en esta lectura bíblica devocional del día de hoy. Te animo a que te suscribas a nuestro canal, te animo a que lo puedas compartir con otras personas y que nos hagas llegar esos preciosos comentarios para que podamos nosotros de alguna manera conectarnos contigo, reconocerte, saber desde qué país nos estás escuchando y nos estás observando. Creo que en este pasaje de la Escritura precisamente podemos aprender por lo menos 3 enseñanzas que de alguna manera las podemos aterrizar a nuestra vida. La primera de ellas nosotros la pudimos observar a partir del versículo número 56 al versículo número 58. Le pusimos de la siguiente manera. Número 1, el pastor conoce nuestras fallas. Y creo que debemos entender muy claramente que a través de nuestra historia, que a través de nuestra vida, pues tenemos la tendencia a fallarle, a fallar a Dios, porque tenemos vulnerabilidades, porque cometemos errores. Pero quiero decirte algo, el amor del Señor se mantiene intacto muy a pesar de que a veces le fallamos. Te voy a leer estos versículos de la palabra del Señor para que tengamos una idea, ¿verdad?, de este primer principio. Número 1, versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres, se torcieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Aquí vemos cómo el salmista Asaf nos está describiendo precisamente la infidelidad del pueblo de Israel. Y te cuento algo, no tan solo el pueblo de Israel comete infidelidades, también nosotros fallamos. También nosotros llegamos a un punto donde no hacemos lo que el Señor espera que nosotros hagamos y de alguna manera deberíamos de entender que Dios incluso conoce estas fallas que nosotros tenemos en nuestra vida. Sabes, Dios nos conoce, conoce nuestras caídas y sabes, Él no se sorprende de que nosotros fallemos. Él de alguna manera sabe que al final de nuestra historia, en algún momento vamos a dudar, vamos a caer, vamos a tener miedo, vamos a vivir una vida imperfecta. Pero quiero decirte algo, el amor del Señor no depende de nuestra perfección, depende más bien del pacto que Él ha hecho con nosotros. Así que quiero animarte que en medio de tu situación, pues reconozcas que Dios te ama y Dios te sigue cuidando. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, deberíamos de evitar nosotros caer en estos asuntos equivocados de la vida. El pueblo de Israel pues estaba teniendo lugares altos, estaba teniendo un tipo de idolatría equivocada, ¿verdad? En su vida estaban siendo idólatras y esto de alguna manera era algo que les estaba estorbando de poder tener una relación con Dios. Hoy quizás nosotros no tenemos imágenes talladas, probablemente no acudimos a lugares altos para buscar una idolatría equivocada, pero lo que sí podemos tener sencillamente, ¿sabes qué? Es que podamos tener prioridades equivocadas, que de alguna manera no pongamos a Dios en el centro de nuestra vida, que de alguna manera no pongamos a Dios como una prioridad en nuestro corazón. Y eso desafortunadamente nos va a ir separando de este Dios maravilloso. Dice el versículo número 58, dice, lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla.
vamos a procurar nosotros vivir una vida ejemplar, vamos a procurar no caer en la idolatría y sobre todo buscar una relación fresca, amorosa con este Dios maravilloso. El versículo número 57 me llamó la atención por dos características. Se nos habla de que como padres de alguna manera nosotros modelamos para nuestros hijos y las acciones que nosotros hacemos, las decisiones que nosotros tomamos, tarde o temprano también van a afectar la vida de nuestros hijos. Dice, por ejemplo, el versículo 57, dice, más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres. Se torcieron como arco engañoso. Habla de la rebelión de los padres, habla de la rebelión de los hijos y habla de que de alguna manera nosotros como padres impactamos la vida de nuestros hijos. ¿Sabes? Qué importante es que nosotros hagamos a un lado la vida de apariencia y de verdad, verdaderamente seamos honestos, seamos comprometidos con este Dios maravilloso. Esta expresión del versículo 57 me llamó la atención. Dice, se torcieron como arco engañoso. ¿Sabes? La gente espera que un arco construido precisamente tenga un propósito, tenga una función. Hablar de un arco engañoso nos habla de que ese arco que fue hecho y diseñado con un propósito, pues al final no logró su propósito. En lugar de lograr mandar una flecha exactamente al rumbo equivocado, pues el arco la manda desviada o bien se rompe en el momento de la tensión. Es un arco engañoso. Y sabes, creo que tú y yo, de alguna manera, podríamos aprender aquí algo muy interesante. Dios nos ha hecho con un propósito. Dios nos ha hecho como arcos que tenemos que mandar esas flechas y tenemos que dar en el blanco perfecto. No permitas que nada te destruya tu vida. No permitas que nada te descalibre tu propósito, sino regresemos a Dios y reconozcamos que tenemos un Dios que conoce nuestra historia y sabe que de alguna manera le podemos fallar. Vamos a regresar a Él. Hay una segunda enseñanza que podemos observar ahora a partir del versículo número 59 al 64 y le pusimos de la siguiente manera. El pastor disciplina para hacernos crecer. Sabes, en medio de todo, la ternura de un pastor se hace presente incluso a través de la disciplina, a través de la corrección. Te leo los versículos número 59 al 64. Dice, lo oyó Dios y se enojó en gran manera, aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. El cuadro poético que Asaf nos expresa aquí es un cuadro de tristeza, es un cuadro de quebranto, es un cuadro de dolor, es un cuadro donde hay una disciplina, donde hay una corrección. Y recuerda que lo que Dios hace a veces es que nos permite atravesar el dolor, el lamento, el quebranto, precisamente para que de alguna manera nosotros podamos reconsiderar el rumbo y podamos regresar a Él. Muchas veces lo que Dios hace es que nos permite pasar precisamente por estos tiempos de quebranto para que de alguna manera podamos despertar de ese letargo espiritual y de alguna manera podamos regresar a Él, reconectarnos con Él para comenzar a crecer, para poder madurar, para poder involucrarnos en el servicio, en la obra de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por momentos de quebrantamiento, creo en lo personal que el mejor lugar para poder regresar nuevamente a Dios es regresar a sus brazos de amor, es regresar nuevamente a su abrazo y permitir que Él nos abrace y nos ponga cerca de su corazón para que de alguna manera podamos reconsiderar nuestra vida. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, el pastor nos guía con ternura. Si hay algo maravilloso dentro de nuestra senda cristiana, es que nosotros tenemos a un pastor que va adelante, que va guiándonos, que va abriéndonos una senda para que podamos nosotros avanzar
en medio de las dificultades de la vida. Te leo la escritura a partir del versículo 65. Dice así: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, al monte Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. ¿Sabes? Tenemos un Dios que no nos va a abandonar a la ligera. Tenemos un Dios que no abandona su rebaño. Esta parte de los versículos 65 hasta donde te leí, nos habla de una manera poética de cómo es este Dios maravilloso, que de repente se despierta, que de repente viene con esa valentía, con ese arrojo, con esa manera de pelear la batalla, con esa manera de escogernos, con esa manera de cuidarnos, con esa manera de protegernos y de alguna manera guiarnos en nuestra vida. Me enamora el versículo número 70 en adelante, porque nos habla precisamente de que Dios sigue levantando pastores, pastores fieles, pastores leales, pastores que amen a su grey conforme al corazón de Dios. Dice el versículo número 70 de la siguiente manera: eligió a David, su siervo, y lo tomó de los rebaños de ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y allí, en medio de esa historia tremenda, el Señor levanta a un líder, levanta a David, levanta a él entre sus generaciones y le da la habilidad, le permite pastorear, lo lleva de la mano, lo va guiando. Y sabes, qué hermoso es saber que todavía el día de hoy, el Señor todavía tiene pastores, pastoras que de alguna manera cuidan el corazón de su iglesia, que de alguna manera proveen, que de alguna manera protegen, que de alguna forma están vinculados en la obra del Señor y lo hacen con un corazón sincero. Ojalá que el Señor te permita de alguna manera seguir adelante en medio de tu diario vivir, reconociendo que tienes un pastor que cuida de ti, reconociendo que tienes al pastor de pastores, pero que también Dios de alguna manera ha puesto un pastor cerca de ti, un pastor de una iglesia local que va a cuidarte, que como dice este versículo, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Me habla de la habilidad, me habla del sustento, me habla de que necesitamos un pastor que nos vaya ayudando para encontrar precisamente esos pastos verdes donde podamos de alguna manera recibir esa ternura del amor de nuestro Dios. Me gustaría mucho que nos pudieras poner un breve comentario ahí al final de este devocional, que nos escribas de alguna manera en qué etapa, fíjate bien, en qué etapa de tu vida necesitas el día de hoy sentir esa ternura de ese pastor amoroso que está cuidando de ti. Probablemente necesites la ternura de Dios en este momento, que te ayude en tu sustento diario, en tus finanzas. Probablemente necesites que ese pastor venga con su ternura para darte un abrazo y decirte que Él te está cuidando, que Él está ayudándote, que Él está cuidando de ti, de tu matrimonio y de tus hijos. Sabes, es muy importante que nosotros podamos reconocer esa necesidad para pedirle a Dios que nos ayude precisamente en esa área. Ponos un comentario entonces y responde esta pregunta: ¿en qué etapa de tu vida necesitas hoy sentir esa ternura de Dios como tu pastor? Ese Dios maravilloso que te va acompañando, que te va guiando y que te va sustentando en cada momento de tu historia. Bendigo tu vida, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y permita que tú tengas alegría, que tengas paz y que de alguna manera puedas recibir cada una de sus bendiciones. 3 enseñanzas de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. Ternura de pastor. Primera enseñanza: el pastor conoce nuestras fallas. Segunda enseñanza: el pastor disciplina para hacernos crecer. Y tercera enseñanza: el pastor nos guía con ternura. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto.
Bendiciones.